inicio la grabación de la sesión. Si alguien tiene algún inconveniente con que la sesión sea grabada, por favor me lo hace saber. Antes de iniciar, alguna pregunta, algo que quieran aclarar, comentar, preguntar. No, bueno. Profe, yo tengo una pregunta, buenas noches. Claro que sí, señor. Buenas noches. Profe, es que estoy tratando de descargar el software, pero entonces al momento de que le voy a dar como la opción de estudiante y eso me saca o sea, me dice que los datos no son correctos, que valide los datos y eso, pero pues yo estoy dando lo que me llegó en el correo del SENA. Entonces no he podido, no sé cómo más hacer para descargarlo. Espera porque perdona, no entendí. ¿Que del SENA te llegó un correo diciéndote qué? Me llegó un correo que me decía que ya estaba preinscrito Sí, al curso de 3DS y sí, pues sí, es para descargar el software, sí. pero entonces no, o sea, no me deja. En la página de Autodesk me dice que valide datos, que porque como que no existiera. Entonces, o sea, la inscripción no existiera, como si no estuviera estudiando y no he podido descargarlo. Ah, ok. Bueno, creo que el certificado, si ya te llegó correo indicándote que estás preinscrito, seguramente ya hoy o mañana ya podrás descargar el certificado, lo descargas desde Sena Sofía. Asegúrate de descargar el certificado que tenga el logo del SENA o una captura de pantalla donde aparezca el logo del SENA y se vea que estás inscrito al curso y ya con eso te lo validan. Es que a veces si suben algún documento que no tenga el formato oficial o no tenga el encabezado donde aparezca la entidad educativa, pues no les validan la cuenta educativa en Autodesk. Entonces ya mañana me confirmas si puedes descargar el certificado o si puedes capturar pantalla donde se ve el logo y verificamos. Si no, pues miramos cómo más puedo ayudarte, ¿vale? Ok, profe, De todas, listo. como les dije, si de pronto se tardaba, como pues se hizo un poco tarde la matrícula hasta el día lunes, si de pronto se tardaba el certificado o algo, pueden descargar la versión trial, la versión de prueba de 30 días, Suave. instalarla y cuando ya puedan habilitar la versión educativa, lo único que tienen que hacer es, al ingresar al software, ingresan, yo les envié un video por el grupo de WhatsApp, les envié un video donde se muestra el proceso, se ingresa dentro del programa y bueno, no me acuerdo exactamente dónde es, creo que por Help o algo así, y, y por ahí ingresan a su cuenta, a la cuenta de Autodesk ya validada, y eso ya les habilita la versión educativa y no tienen que desinstalar ni nada por el estilo. Ok, profe, entonces voy a revisar el video porque la verdad no lo he visto y no me deja, no, es que no he podido ni descargar la gratuita, entonces voy a mirar el video, Ah, profe. bueno, la Gracias. gratuita no tiene restricciones, ¿sí? Es decir, esa la puedes cargar uno incluso sin cuenta, sin tener cuenta. Pero si ya tienes cuenta, no debería haber problema para que la descargues. Ahí ya el problema puede ser o de red, o que no tengas almacenamiento suficiente para la descarga o algo así. Entonces revisa bien el tema y me cuentas si tienes inconvenientes, ¿vale? Ok, profe, muchísimas gracias. No, con gusto, Jason. Entonces, bueno, Vale. de nuevo bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio entonces a la sesión. Bueno, me acuerdo que terminamos la sesión anterior diciéndoles que por favor me recordaran empezar con el tema de copiar objetos. Entonces, como me acordé, vamos a empezar por ahí. Voy a hacer aquí una cajita que mida 30 por 30 por 30 centímetros, un cubito. 30 por 30 por 30 centímetros, listo. Entonces tenemos simplemente un cubo en nuestra escena. Vamos a copiar ese cubo varias veces, así que les voy a mostrar cuáles son las opciones que nos ofrece 3ds Max para eh, reproducir objetos o para copiar objetos. La primera de estas opciones es, teniendo el objeto seleccionado, vamos a mover, o ya saben que estas herramientas de transformación, mover, rotar, escalar, colocar, todas son herramientas de seleccione y haga. Perdón, cierro esto que siempre me aparece aquí el texto. Como son herramientas de selección y haga, el objeto no tiene que estar seleccionado. Yo puedo estar en la herramienta mover o en rotar o en escalar, cualquiera de ellas. Y hago clic en el objeto y ya así queda seleccionado.
Presionamos la tecla Shift, el Shift del lado izquierdo. Shift es la tecla que tiene una flechita hacia arriba con la que hacemos mayúscula. Presionamos Shift y movemos el objeto. Se puede mover libremente hacia cualquier lado, pero cuando hago esto yo prefiero usualmente restringir a un eje. Digamos que es habitual que yo restrinja un eje, ya sea a X o a Y. Entonces, bueno, pero no importa, se puede mover hacia cualquier lado. Entonces presionamos Shift, mantenemos Shift presionado y movemos el objeto. Antes de soltar el Shift soltamos el clic, tenemos que soltar primero el clic del mouse, suelto y ahora sí puedo soltar el Shift y aparece esta ventana. Entonces, ¿qué me dice esta ventana? Me dice que yo puedo en este momento copiar, calcar o referenciar el objeto. Este instance es calco, reference pues referencia y copy pues copiar. Entonces yo puedo copiar, calcar o referenciar el objeto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, al lado derecho voy a hacer una copia y él me dice ¿cuántas copias quiere? Voy a hacer una sola copia por ahora. Como ya les había contado en la sesión anterior, es importante nombrar los objetos, que les demos nombre. Sea que les demos nombre o sea que no se lo hayamos dado, el programa automáticamente le da un nombre. En este caso la caja, como no la nombré, quedó como Box 001 y la copia me está diciendo que va a quedar nombrada como Box 002. Recuerden que no podemos repetir nombre de objeto. Entonces en este caso él me dice, voy a hacer una copia, voy a copiar el objeto, voy a hacer una sola copia y esa copia se va a llamar Box 002. Ok, entonces al lado derecho quedó una copia. Ahora voy a seleccionar otra vez el objeto inicial, voy a presionar Shift y lo voy a mover a la izquierda. Y suelto el clic, ahora sí suelto el Shift y en este caso voy a hacer un calco. Entonces le digo que voy a hacer un calco, un solo calco, ahorita lo probamos con varias copias a la vez, pero voy a hacer un solo calco y este se va a llamar Box 003. Bueno, si no le estoy dando nombre, que lo nombre él así. Ok, entonces el de la derecha es una copia, el de la izquierda es un calco. Y arriba voy a hacer una referencia. Entonces Shift, muevo en Y, suelto el clic, ahora sí suelto el Shift y en este caso va a ser una referencia. Ok, entonces bien, tenemos al lado derecho del objeto, al lado derecho del objeto tenemos una copia, al lado izquierdo tenemos un calco y arriba de él tenemos una referencia. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. La primera condición es que sin importar que sea copia, calco o referencia, yo puedo cambiarle nombre y cambiarle color. Esos que son los dos aspectos básicos del objeto que ya lo he mencionado. Se pueden cambiar sin importar que sean una u otra, los puedo cambiar independientemente. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este sea rojo, entonces el rojo es una copia, que este sea verde, por ejemplo, entonces el verde va a ser el calco y que este sea amarillo, entonces que el amarillo sea la referencia. Entonces vemos que no hay lío, puedo cambiar el color. Pero voy a cambiar el objeto original, voy a darle hacer alguna modificación sobre sus parámetros. Entonces selecciono el objeto, me voy al panel modificar y desde el panel modificar voy a cambiar por ejemplo su altura, que la altura ya no sea de 30 centímetros sino de 10. ¿Cuáles cambiaron? Cambió el calco y cambió la referencia. La copia no cambió. Entonces ya vemos una primera diferencia entre esas tres opciones. Cuando copio el objeto se crea un nuevo objeto totalmente independiente del objeto original, totalmente independiente. Mientras que cuando lo calco o lo referencio, calco y referencia son dependientes del objeto inicial, totalmente dependientes. Entonces esa es la primera diferencia entre copia y calco y referencia. Ahora, entonces ¿cuál es la diferencia entre el calco y la referencia? Si yo selecciono el calco, puedo cambiar el calco. Entonces yo le digo, tengo seleccionado el verde, o sea el calco, y le puedo cambiar sus parámetros y vemos que efectivamente los otros también cambian. Entonces, cuando calco un objeto, lo que hago es crear una copia dependiente del objeto original, pero es modificable. Solo que si la modifico, también estoy modificando el objeto original. Ahora voy a modificar la referencia. Selecciono la referencia y ¿qué nos encontramos? Que no tiene parámetros. La referencia no se puede modificar de manera independiente. La referencia es eso, es una referencia a un objeto. No tiene forma de modificarse ella sola. Entonces todo lo que en ella vaya a hacer dependerá del objeto original. Esa es la diferencia entonces entre calco y referencia. Repito, la copia
crea un objeto nuevo totalmente independiente. El calco crea un objeto nuevo cuyos parámetros son dependientes del original, pero lo puedo modificar, mientras que la referencia no es modificable por sí misma. Tengo que modificar el original para que se modifique la referencia. ¿Alguna pregunta? Porque no sé, oigo. Ah, vale. Bueno, ahora, esto que estoy haciendo es modificar un parámetro, pero ¿qué pasa si, señor o señora, alguien me va a preguntar algo? No, vale. Esto en el caso entonces de los parámetros, pero ¿qué pasa si yo modifico el objeto? Ese es el tema que vamos a ver hoy, modificadores. Pero les voy a mostrar el caso. Voy a decirle esto que tengo unos 20 segmentos en altura, digámosle que nos muestre los segmentos y voy a asignarle esto un modificador. Repito, esto es lo que voy a explicar en un momento, entonces no me presten mucha atención por ahora. Le he asignado un modificador a esta caja y voy a doblarla. Entonces miren lo que ocurre si doblo la caja original. Le asigné el modificador a la caja original y tanto calco como referencia pues se modifican. ¿Qué pasa si le asigno el modificador a la referencia? Igual, tanto la referencia como el original se modifican y por consiguiente la referencia, ¿no? Ya saben que es totalmente dependiente del original. Y de nuevo la referencia pues no es modificable, tengo que modificar el original. Sin embargo, sí le puedo asignar modificadores a la referencia. Sí puedo decirle a esta referencia que quiero asignarle el modificador y modificarla. ¿Sí? Entonces ahí ya encontramos otra diferencia con el calco. La referencia no la puedo, digamos, no puedo modificar sus parámetros porque no los tiene, pero sí le puedo asignar modificadores y esos modificadores resultan independientes del objeto original. ¿Qué ventajas tiene entonces o para qué copio o calco o referencio? Pues resulta que si yo voy a hacer, por ejemplo, vamos a duplicar esto varias veces. Supongamos que me dicen, bueno, usted necesito hacer el diseño de unas bancas para un parque y son 10 banquitas, por ejemplo, ok, listo, 10 banquitas todas seguidas, pero por el diseño queremos que estas 2 banquitas sean más bajitas que las otras 8, por diseño. Resulta que como las he calcado, pues estas 2 bancas, no, las referencié, ni siquiera las calqué, perdón, calcos, no referencias. Entonces le digo que quiero calcos y que sean 10 calcos. Ok, listo. Entonces, este y este objeto van a tener una altura diferente. Como son son calcos del objeto original, pues no puedo cambiarles el parámetro a ellas solas. ¿Qué debo hacer en ese caso? Ahí es donde necesitaría que el objeto fuera una copia y no un calco para poderlo poderlo modificar de manera independiente. Pero y en este caso, que ya los calqué, pues no me voy a poner a borrarlos para copiarlos. Entonces resulta que cuando un objeto ha sido calcado, si vamos al panel modificar, debajo de esta cajita, esta caja se llama el Modifier Stack, ya les digo que ahorita les hablo a fondo de eso. Debajo de esa cajita aparece este símbolo, este simbolito de acá, y ese símbolo dice Make Unique, hacer único. Si dentro de una serie de calcos yo quiero que un objeto empiece a comportarse de manera independiente, lo puedo seleccionar, hago clic en ese Make Unique y rompe el enlace. Miren que esto ya se rompió, se desactivó ese botón y ahora este objeto es independiente de los demás. No puedo volver a enlazarlo, o sea, esto es de una sola vía. Si yo rompo el enlace que se creó al calcarlo, ya quedó como una copia, ya no lo puedo hacer de nuevo calco. Eso solo se puede de ida. Pero entonces, ¿para qué referencio? ¿O para qué calco? Pues resulta que los calcos y las referencias son mucho menos pesadas para el programa que las copias. Si, por ejemplo, yo tuviera que reproducir esto 10.000 veces, sí o sí tendría que hacerlo como calco o como referencia, porque si fueran 10.000 objetos independientes, en cada uno de esos objetos el programa tendría que hacer cálculos cada vez que yo vaya a hacer alguna operación, cada vez que vaya a renderizar o cada vez que vaya a hacer algún tipo de simulación o cada vez que vaya a hacer algo, él tendría que calcular sobre cada uno de los 10.000 objetos, hacer el cálculo de manera independiente. Cuando son calcos o son referencias, si yo voy a hacer un proceso, por ejemplo, de renderizado,
él solamente va a calcular los parámetros sobre uno de los sobre el objeto original y va a reproducir esos cálculos sobre todos los que sean copias o, referencias o calcos de ese objeto, lo cual hace que el proceso sea muchísimo más rápido y más eficiente. Entonces, si tengo una escena donde hay muchísimas veces, donde va a aparecer muchísimas veces un mismo objeto, y no importa que ese objeto sea dimensionalmente igual o geométricamente igual, sí o sí deberán ser calcos o referencias. Y igual ya saben que así sean calcos o referencias, yo le puedo asignar materiales diferentes, le puedo dar color distinto. Lo que pasa es que su geometría sí va a depender la una de la otra, pero de resto son independientes. Entonces no habría lío si por ejemplo me dicen, no, es que quiero una escena donde tengo, no sé, un bodegón y tengo 200 uvas y 10 naranjas y entonces son muchos objetos, pero realmente voy a partir de 4 o 5 objetos, solo que se van a reproducir muchas veces. No hay problema, podemos hacer calcos y asignarle materiales distintos y modificar algunas cositas entre esos calcos, a pesar de ser calcos uno de otro. ¿Hasta ahí es clara la explicación o hay alguna duda? Bien, hasta ahí es claro. Ok. Cuando calco el objeto varias veces o lo referencio o lo copio varias veces, como vieron en el ejemplo anterior, cuando muevo el objeto y lo suelto y le digo que voy por ejemplo a calcarlo, qué sé yo, 4 veces, él lo que hace es que mantiene la misma distancia que yo lo haya movido al momento de moverlo, la mantiene para crear las otras copias. O si por ejemplo fuera a rotar. Entonces imaginémonos que vamos a hacer, no sé, un tipo girasol, por decir algo. Entonces voy a hacer aquí Profe, una... yo sí tengo una pregunta, qué pena. Claro, no, dime. Si yo modifico, complemento un modificador a mi original, ¿me modifica todos? Cuando son calcos o referencias, sí. ¿O referencias? Cuando son ¿Sí? calcos o referencias, Ah, si listo. modificas el original. Como vimos, la referencia, si yo modifico una referencia, la referencia sí se modifica sola. Si le pongo un modificador, ves que lo de los Sí. modificadores lo voy a explicar en detalle ahorita. Pero si le pongo Bueno, una, listo. si le pongo un modificador a una referencia, ahí sí se modifica sola. Si le pongo un modificador a un calco, él le asigna el mismo modificador al original. Entonces, en ese caso, con respecto a los modificadores, que explicaré en un momento, los calcos sí reaccionan igual con el original. Las referencias, se modifica la referencia, se modifica el original, pero no al contrario. Puedo modificar la referencia sin modificar el original. Ok, profe, gracias. No, con gusto. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso hice, no sé, supongamos un tipo pétalo. Un tipo pétalo, supongamos, y entonces voy a modificar su pivote. Esto sí ya se los conté en la sesión anterior. Voy a modificar el pivote y voy a mover el pivote, por ejemplo, a esta esquinita de abajo, a este puntito de abajo. Listo. Suelto. Y la voy a rotar, pero entonces al rotarla la voy a rotar con Shift presionado. Entonces le digo rotar, voy a presionar Shift, mantengo Shift presionado y la roto X grados, no sé, lo que sea. Suelto y le digo que voy a calcarlo y que lo voy a calcar, por ejemplo, 12 veces. Le damos OK y ahí están los calcos. Entonces funciona igual con mover, con rotar, con escalar, por ejemplo. Entonces yo le digo, voy a escalar este objeto. Bueno, lo que pasa es que aquí va a ser, no se va a ver mucho, pero bueno, lo voy a escalar, por ejemplo, en X, con Shift presionado. Suelto y le digo que lo calque 10 veces. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él efectivamente está creando 10 copias, cada una se está escalando con respecto a la anterior un tanto por ciento. ¿Cuánto por ciento? No sé, no mire el porcentaje. Un 174%. Entonces el segundo objeto es un 174% más ancho que el primero, el siguiente es un 174% más ancho que el anterior y así sucesivamente hasta llegar al último que fue este que finalmente terminó escalándose un 25.913% con respecto al original. Entonces a lo que voy es a que funciona con cualquiera de las transformaciones. O sea, esto no funciona solo con mover, funciona con rotar, funciona con escalar. Rara vez uno hace esto con una escala, muy rara vez, pero sí se hace con frecuencia con movimientos y rotaciones. Bueno, esa es la primera opción que nos encontramos para copiar un objeto. Entonces,
por medio de transformaciones, mover, rotar o escalar. La segunda opción, digamos que si yo solo quiero una copia, entonces puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer aquí esta esfera y la copio y la pego, pero aquí resulta que funciona diferente a la mayoría de programas en Windows, porque si ustedes saben, que seguramente todos lo reconocen, si yo quiero copiar y pegar algo en Windows es Control C, Control B. Entonces simplemente Control C, copio, Control B, pego. Pero resulta que aquí no necesito el Control C. Aquí solo con Control V, B pequeña, B de vaca, con Control V, presiono Control V, y este no me está... Ah, ya. Control V, y él me muestra esta ventana, en la que me dice qué quiere hacer, copiar, calcar o referenciar, y el nombre que le va a dar a esa copia. Entonces quiero un calco. Y ok, pero no me da la opción de cuántas veces. Le doy ok y listo. Él efectivamente hizo una copia de ese objeto. ¿Dónde está? En el mismo lugar donde estaba el original. Entonces ahí creo una copia. Entonces solo Control V, no necesito copiar. Porque si le doy Control C, ese comando aquí es para otra cosa. Control C aquí es para crear una cámara. Entonces si yo le doy aquí Control C, él crea una cámara. Miren, creó una cámara. Y ahora esta vista de perspectiva ya no es una perspectiva, sino es una vista de cámara. Luego vamos a ver cámaras en este curso, entonces por ahora no me tengo a explicar cómo funciona una cámara, lo veremos luego, pero para que sepan que Control C lo que hace es crear una cámara a partir de la vista de perspectiva en la que estemos. Eso es lo que hace Control C. Entonces recuerden, copiar y pegar, aquí no se copia, pero sí se pega. Control V, creamos la copia, ok, y ya movemos esa copia o hacemos lo que necesitemos con ella. Entonces, segunda opción, Control V. Tercera opción, vuelvo a la cajita. Entonces volvemos a hacer, vamos a hacer la caja de 10 por 10 por 10 centímetros. Listo. Tercera opción, dejemos esto con un solo segmento. Listo, con un solo segmento todas y pongamos esto de color rojo para que se vea más fácil. Ok. La tercera opción es un poquito más compleja y se llama array. ¿Qué es un array? Array podríamos traducirlo como matriz, si fuéramos a darle una traducción a esa palabra, array. ¿Dónde está el array? Eso se encuentra dentro del menú en Tools. Es una de las poquísimas opciones de Macs que no está dentro de los paneles, que solo está en el menú. Entonces si vamos al menú en Tools, herramientas, vamos a encontrar aquí array. Ese array está inactivo en este momento, ven que está en gris, porque no he terminado de hacer la caja. Recuerden que mientras los parámetros de la caja sean visibles en el panel crear, es porque no he terminado de hacerla. Solo cuando dé clic derecho o haga clic otra vez en alguno de estos botones o haga clic en alguno de los botones de transformación, él entiende que ya terminé de crear la caja. Entonces voy a dar clic derecho. Listo, terminó la creación de la caja. Ahora, si vamos de nuevo al array, Tools, ya está activo el array. Entonces vamos a array y listo, aparece esta ventana. ¿Qué me dice esta ventana? Me dice que podemos hacer arrays a partir de las tres transformaciones que ya mencioné: mover, rotar y escalar. Que puedo hacer ese array moviendo el objeto sobre el eje X, Y o Z, rotando el objeto sobre el eje X, Y o Z o escalándolo en X, Y o Z. Y además puedo hacer que ese array sea unidimensional, bidimensional o tridimensional. Voy a hacer un array unidimensional. La caja mide 10 por 10 por 10 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que en el eje X, y esto por cierto son coordenadas relativas. Miren que aquí dice coordenadas de pantalla. Yo eso ya se los conté también en la sesión anterior. Hablé de la diferencia entre las coordenadas absolutas o las coordenadas locales y las coordenadas de ventana o las coordenadas de pantalla. Él me dice que está en coordenadas de pantalla, o sea que ténganlo en cuenta, porque X no sería lo mismo si estoy en la superior o si estoy en la izquierda. No sería lo mismo. Recuerden que en la superior sería, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que si estoy en la vista izquierda, ese X sería como hacia adelante y hacia atrás. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ahora estoy en la vista superior, es la ventana que está activa. Voy a decirle que quiero que se mueva 12 centímetros la caja, 12 centímetros, y que quiero 6 copias de esa caja. 6 copias. 6 en cantidad, porque
voy a mostrarles algo que no mencioné ahorita, pero ya lo aclaro. Le damos OK y miren el resultado. Tenemos en total 6 cajas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cajas. Y entre caja y caja han quedado 2 centímetros libres. ¿Por qué? Porque le dije que quería que se moviera 12 centímetros de una a la otra. Esos 12 centímetros no son espacio libre entre ellas, sino incluyendo el tamaño de la caja. Como la caja mide 10 y las moví 12, pues quedaron 2 centímetros libres entre caja y caja. Esta es la forma de hacer esas copias con valor preciso, porque como lo estaba haciendo antes, me podía aproximar, pero yo no sabía exactamente cuánto estaba moviendo el objeto. Y aclaro, en el caso del array, yo le dije que quería 6 en cantidad y él generó 5 copias más el original 6. En este caso, si lo hago de esta manera con el shift presionado y le digo que quiero 6 copias, son 6 copias más el original, o sea, en total 7 cajas. Aquí más o menos debe haber movido también unos 12, pero no lo tengo seguro, no está preciso. Eso se puede medir, digamos, cuando yo hago este tipo de movimiento, puedo hacerlo aproximadamente tanto, porque él me está mostrando en la parte inferior, me muestra más o menos cuánto voy moviendo el objeto. Si ustedes se fijan ahí abajo, cuando voy moviendo el objeto, él me está diciendo cuánto se está moviendo. 6,3, 6,8, 7,7. Entonces, si yo quiero moverlo más o menos 12, pues puedo ir 11,98. Ahí son más o menos 12. Suelto y sé que lo moví aproximadamente tanto, pero no lo estoy haciendo con un valor exacto. Aquí hay algo que se llama snaps, que se los voy a contar luego, por ahora no viene al caso, pero luego les hablaré de los snaps, que son estas herramientas que me permitirían hacer unos ajustes para, digamos, hacer esto con un poquito mayor de precisión. Pero si lo quiero hacer preciso, la herramienta es el array. Entonces, bueno, he hecho un array entonces unidimensional. Quiero mover 12 centímetros en X ese objeto, que genere 6 objetos en total, 5 copias más el original. También aquí puedo decirle si quiero que esos objetos nuevos resulten siendo copias o calcos o referencias del original. Estaba por defecto en calcos, así lo dejé. Pero ahora voy a hacer un array bidimensional. Entonces nos vamos a 2D. Cuando paso al array bidimensional, él no desactiva lo que ya he hecho antes. Es decir, las filas o la primera fila pues va a seguir cumpliendo esta condición. Van a ser 6 objetos, 12 centímetros entre objeto y objeto. Ahora lo que va a hacer es agregar, digamos que la primera serían columnas, si habláramos en términos de Excel, serían las columnas, y ahora voy a agregarle filas. Entonces le digo que quiero, por ejemplo, 4 filas. Y esas filas se van a mover. Aquí sí solamente están desplazamientos. Aquí yo ya no puedo agregar rotaciones ni escalas, solo desplazamientos. En Y esto se va a mover, por ejemplo, 15 centímetros. Entonces ahora van a quedar 5 libres entre filas, va a haber 5 libres. Entre columnas va a haber 2. Y voy a tener un total de 24 cajas. 6 columnas, 4 filas. Damos OK y ahí está el array bidimensional. Y efectivamente podemos apreciar que tenemos 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, 4 filas, 1, 2, 3 y 4 filas, que entre columna y columna quedaron 2 libres y que entre fila y fila hay 5 centímetros libres. Entonces este es el array bidimensional. Y ahora deshagamos control Z. Ahorita hablo de ese control Z, ya que estoy devolviéndome y les hago una aclaración con respecto a esa herramienta de deshacer. Ahora vamos a hacer un array tridimensional. Entonces Tools, Array. Entonces simplemente voy a dejarlo como está. 6 columnas, 4 filas, pero ahora le vamos a agregar niveles. Quiero 10 niveles, 10 pisos. Y ahora voy a hacerlo con movimiento en Z. Entonces quiero que entre nivel y nivel se mueva 11 centímetros, que queden mucho más cerca. 11 centímetros. Damos OK y aquí está nuestro array tridimensional. Entonces, efectivamente, tenemos 6 columnas, 4 filas, 10 niveles, 10 pisos. Entre piso y piso no quedó sino 1 centímetro libre. Entonces, esa es la herramienta array. Funcionará igual con escalar, rotar, en fin. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una escalera, voy a darle aquí control Z y démosle a esto las medidas de una escalera. Por ejemplo, quiero que esto tenga de longitud, pongámosle cuánto tiene un paso de ancho, digamos 80 centímetros. Quiero que tenga la huella sea de
supongamos 24 centímetros y la altura sea de... ¿cuánto tiene la altura de un escalón? ¿12 centímetros? ¿Cuánto es que es? Se me olvidó en este momento. Si alguien sabe, ayúdeme con esa medida. Creo que son 12. ¿12, 14? 17 centímetros. Ay, gracias, muchas gracias. 17 centímetros, muchas gracias. Entonces supongamos, ¿y la huella está bien en Sí, señor. 24? La huella, 26 o 27 centímetros. Listo, hagámosla de 27 centímetros. Perfecto, gracias. Entonces a partir de esto voy a hacer una escalera. Entonces con este como primer escalón vamos a hacer una escalera que tenga, por ejemplo, 20 pasos. Entonces vamos a decirle a esto, voy a hacer un array. Entonces, maximicemos aquí la perspectiva y nos vamos a Tools, Array, y le digo que quiero que sea un array unidimensional que genere 20 escalones. Se va a mover como entre escalón y escalón, pues no puede quedar vacío, pues se tiene que mover el tamaño del objeto, o sea, en este caso los 27 centímetros que tiene la huella, pero se va a escalar en Z bueno, aquí va a haber un problema con la escala. En este caso él me dice que la escala puede o no ser uniforme, no está de manera uniforme. Si esto no está activo, pues yo puedo escalarlo en un solo eje. Yo le puedo decir que se escale en el eje Z, por ejemplo, al 110%. No va a corresponder. La medida va a cambiar, obviamente, entre escalón y escalón. Es decir, esta no es la forma de hacer escaleras. Pero, para darles un ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Que el primer escalón mide 27 y el siguiente va a medir 29,7 porque va a aumentar un 10%. Y el siguiente, entonces, va a medir 29 más 3, 32, algo, casi 33 y así. Pero bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Unidimensional de 20 copias, de 20 objetos en total. Ok, mira, ahí está el escalón. Pero vean cómo efectivamente entre escalón y escalón pues va aumentando sustancialmente la distancia, ¿no? Te repito, no es la forma de hacer escalones, pero estaba simplemente dando el ejemplo de cómo utilizar la escala en ese caso. Entonces, bueno, no sé si con esto he logrado dejar claro el uso de esa herramienta. A veces se complica un poco, pues por lo que tiene tantas cajitas, pero realmente no me parece que sea muy compleja. Es solo entender cuándo necesito mover, cuánto necesito rotar, cuánto necesito mover y cuánto necesito rotar o escalar y en qué eje hacerlo según la ventana en la que esté. Según la ventana en la que esté, porque yo esto lo tengo en View. Si yo llevo esto a local y me voy al array, él me dice que está en coordenadas locales, o sea, ahora sí X siempre irá para el mismo lado, Y irá para el mismo lado y Z irá para el mismo lado, sin importar en qué ventana esté. Entonces acuérdense siempre que es importante definir esto, con qué tipo de coordenadas voy a trabajar según sea el caso. Por ahora solamente cambiamos entre ventana y local, view y local. No vamos a usar las otras por ahora. Luego cuando veamos animación y otras cosas, les mostraré cómo funcionan otros de estos sistemas. Pero por ahora o view o local. Entonces en view las coordenadas dependen de la ventana, en local las coordenadas dependen del objeto. ¿Sí? Ok, dejémoslo en view. Listo, esta entonces era la segunda forma. Y una tercera forma de copiar, voy a hacer aquí una teterita. Listo, supongamos una tetera y voy a mover el pivote de esa tetera. Vamos a afectar su pivote y voy a mover el pivote para que quede más o menos tocando el final de la boquillita de la tetera. En X, no importa que esté por el piso. Y le digo a esto que voy a hacerle un mirror. El mirror también está en Tools, ahí debajito, encimita, perdón, del array, mirror. O está también aquí, es esta herramienta de acá, mirror. Es este botoncito. Entonces si le doy mirror, él hace esto, me abre esta ventana. Mirror es espejo, entonces lo que va a hacer es un reflejo. Y ven que efectivamente la tetera se invirtió, se está reflejando. Entonces me dice, ¿en qué eje la quiere reflejar? Sobre el eje X, de nuevo, coordenadas de ventana. Estoy en la vista frontal, coordenadas screen, que son las mismas view. ¿Sí? Son las mismas view. Entonces me dice, lo estoy reflejando en X. ¿Y qué quiero hacer con ese reflejo? Que simplemente lo refleje sin copiarlo, o que haga una copia del objeto, o que haga un calco del objeto, o que haga una referencia del objeto. Entonces en este caso, por ejemplo, que lo calque. Listo, que lo calque y ahí está. El reflejo, a partir de donde se hace, de donde esté el pivote del objeto. Por eso lo moví primero, porque si no, él la reflejaría sobre la misma tetera, porque como ella tiene el pivote en el centro, pues reflejaría la tetera dentro de ella misma. Entonces
Entonces moví el pivote primero hasta donde lo quería y ahí sí hago el reflejo. O podría reflejarlo en Y, entonces el reflejo aparece aquí debajo, o podría reflejarlo en Z, pero pues en Z va a quedar la tetera dentro de ella misma porque se está reflejando sobre el eje de arriba, entonces pues no tiene, bueno, no se está rotando, digamos, no se ve el reflejo. Entonces, bueno, X, Y o Z, o lo puedo reflejar en dos ejes a la vez, por ejemplo en X, Y. Entonces se reflejó en X y también se reflejó en Y de una vez, o en YZ o en XZ, entonces según lo necesite. Entonces digamos que en este caso reflejo en X, que lo calque, ok, y listo. Ahí quedó el reflejo hecho. Y pues como son calcos, pues una depende de la otra, ¿no? Si modifico una, se modifica la otra. Eso es mirror. Lo único que deben tener en cuenta es dónde está el pivote del objeto, porque a partir de él es que va a hacer el reflejo. Igual, si digamos no le presté atención a eso y el pivote, voy a decirle que el pivote se queda al centro del objeto. Afectar pivote, ubíquelo al centro del objeto. Centro del objeto, salgo ya de afectar pivote. Cuando hagan esto de mover los pivotes, recuerden siempre desactivar esto, porque si no terminan haciéndole modificaciones al pivote y no al objeto. Entonces esto asegúrense de que ya se haya desactivado y ahí sí voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se me olvidó mover el pivote y lo reflejé con el pivote en el centro, bueno, no importa. Por un lado puedo hacer offset, que es esto, y ese offset me permite mover el reflejo con un valor X determinado y puedo escribir ese valor. Entonces, pues si le haga el reflejo a tantos centímetros de donde está el pivote, o si lo hice a 0, digamos, no me importa, lo hice a 0, pues igual el objeto copiado, pues después lo puedo mover y en fin, lo puedo organizar como quiera. Con respecto a, quiero hacer una aclaración con respecto a la opción deshacer, porque esto es importante y esa pregunta suele surgir. Voy a hacer un array tridimensional para hablar de lo que quiero. 5 por 5 por 5 centímetros y voy a hacer un array, clic derecho para terminar, tools, array, muévalo 8 centímetros, haga 5 copias y por aquí otras 5, moviéndolo en Y 8 centímetros, estoy en coordenadas de ventana y en 3D 5 copias también, moviéndolo 8 centímetros en Z. Listo, ok, hago el array tridimensional. Y empiezo, por ejemplo, a seleccionar objetos. Entonces digo, bueno, voy a seleccionar estos objetos, luego voy a hacer esto se quedó con escala, bueno, no importa. Entonces voy a seleccionar esto y luego voy a seleccionar esto y hago clic afuera para deseleccionar y vuelvo a seleccionar esto y hago otra selección por acá y de pronto muevo esta cajita para un lado y digo, no, me quiero devolver hasta antes de hacer el array. Voy a empezar a darle control Z hasta volver a donde estaba la cajita sola, antes del array. Va, control Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veces. Tuve que darle control Z para llegar al punto antes de haber hecho el array. ¿Por qué? Porque la selección es tan complicada en Max que él lo considera un paso que se puede deshacer. ¿Sí? Entonces ven cómo yo seleccioné y luego seleccioné y volví a seleccionar y no sé qué. Y al darle control Z, él me fue devolviendo las selecciones. Eso lo aclaré la sesión anterior cuando hablaba de los métodos de selección. Les decía que es muy complejo en escenas con demasiados objetos, es muy complejo seleccionar. Y tan complejo es que se hace un paso editable, digamos un paso seleccionable dentro de las opciones de deshacer. Porque yo puedo decir, ay, perdí la selección por error, control Z y vuelve a quedar seleccionado, ¿sí? Justamente por lo difícil que es a veces seleccionar objetos. Pero eso significa también un problema. Y el problema es que Max, como es una herramienta tan pesada, no tiene la opción de deshacer de manera indefinida. Si alguno de ustedes ha usado AutoCAD alguna vez, sabrá que por ejemplo en AutoCAD el control Z puede llevarme hasta el momento en que abrí el archivo. Yo puedo llevar 5 horas trabajando en ese archivo, haber hecho 10.000 operaciones y si empiezo a darle control Z, control Z, control Z, puedo devolverme hasta el momento mismo en que abrí el archivo. Hasta ahí me lleva, no me lleva antes. Aquí no ocurre eso. Aquí solamente tengo, depende de cómo lo configuren ustedes, creo que yo lo tengo configurado en 30 pasos para deshacer.
Normalmente, por defecto, creo que vienen 20 pasos de deshacer. ¿Por qué solo 20? Porque eso va ocupando espacio en la RAM. Cuando ustedes están trabajando, el hardware, el computador, lo que está haciendo es almacenar en una memoria temporal que se almacena en la RAM, va almacenando cada paso que ustedes van haciendo, cada proceso que van haciendo, él lo va almacenando de manera temporal en la RAM y eso va ocupando poco a poco espacio en la RAM. Entonces resulta que si no tengo mucha RAM y esto no tuviera un límite tan bajo, llegaría el momento en que la RAM se llenaría. La memoria RAM se llenaría porque él ya no tendría cómo almacenar más pasos dentro del proceso que esté haciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el programa se va a caer, se va a cerrar. Entonces, para evitar ese problema, él limita bastante el deshacer. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Si tengo mucha RAM y mucha RAM es más de 64 gigas para arriba, puedo aumentar un poco los pasos de deshacer, pero en ningún caso recomiendo que sean más de 50. En ningún caso, porque aquí hay procesos muy pesados que ocupan mucho espacio en la RAM de manera temporal para poderlos deshacer. Entonces nunca más de 50. Y dos, creo, y si no, por favor, díganme si me equivoco, creo que yo les hablé de hold y fetch, ¿o no? ¿Me dicen? Hold y fetch, ¿los mencioné? No, señor, no lo No, mencioné. señor. Ok, entonces voy a hablar de hold y fetch. ¿Qué es hold y fetch? Voy a abrir un archivo de los que ya tenga por aquí hechos. Este archivito. Abramos este. Listo. Entonces este es un monachito que estaba haciendo con una animación de un bailecito, no sé qué. Entonces, bueno, esto se los voy a mostrar a ustedes, les voy a enseñar a hacer eso. Entonces yo tengo este monachito hecho acá y digo, bueno, ahí está salvado, ¿no? Acabo de abrir el archivo y así está guardado. Entonces yo digo, bueno, voy a hacerle aquí algunas modificaciones. Entonces voy a coger el objeto con el que animé, le voy a quitar esa animación. Entonces no le presten atención a lo que estoy haciendo, ¿no? Les repito que esto se los enseñaré más adelante. Le voy a quitar la animación, listo, le quité la animación. Ok. Voy a ponerle otra animación cualquiera. Entonces voy a decir que voy a asignarle, no sé, esta patada, a abrir. Ok, listo. Entonces este personaje ahora tiene una animación diferente. Entonces, ok, listo, ya tiene otra animación. Bien. Entonces yo digo, hasta aquí voy bien. Digamos, en este punto necesito que el archivo quede guardado. Yo podría efectivamente guardarle al archivo y ya. Pero entonces, si yo necesito seguir trabajando, ¿qué es lo que puedo hacer? En este momento voy a ir a Edit y voy a darle a esto Hold. Hold. Eso sería como anclar. Entonces voy a anclar o enganchar el archivo. Le di un Hold. Listo. Y hago otra cosa, digo, no, esta animación no me gustó, voy a cerrar esto, voy a quitarle la animación, voy a asignarle otra. Entonces le digo, no, quiero que más bien tenga esta animación, no sé esto qué hace, no importa. Ok, listo, le asigné otra animación diferente. Ok, está jugando baloncesto, bueno, no sé, hice ese cambio. Y listo, lo guardo. Entonces guardo el archivo y lo cierro. Close. Reset. Aquí cerrar un archivo no está el close para cerrar archivo, aquí toca resetear. Entonces cuando le damos reset, él cierra el archivo, deja el programa abierto, pero cierra el archivo. Entonces me dice, ¿seguro quiere resetear? Sí, voy a resetear. Listo, me dejó el programa como cuando recién se abre. El archivo quedó guardado con la animación de baloncesto. Entonces yo voy a abrir el archivo y lo abro. Abrir y abrimos otra vez la animación del monachito y está efectivamente jugando baloncesto. Pero resulta que me dicen, no, mejor volvamos a la patada. Y resulta que el archivo ya está guardado con esta animación, ya no con la patada. ¿Qué puedo hacer? Me voy a Edit y le doy Fetch. Fetch es volver al punto de anclaje. Entonces le doy Fetch y él me dice, ¿usted está seguro? Le digo sí. Y miren entonces a qué punto llegó. Al de la patada. ¿Sí ven? Entonces él volvió a donde estaba el momento en el que lo anclé. Entonces, sabiendo que yo no puedo deshacer indefinidamente, lo que podemos hacer o debemos hacer es, cuando estemos en un punto en el que sabemos que el archivo está bien,
que hasta ahí no va a haber problema y no va a haber error, ahí lo anclamos. Yo le puedo dar hold. Y ese archivo lo puedo trabajar horas, días. Puedo guardarlo y cerrarlo las veces que sea. Si en algún momento necesito volver a ese punto donde lo anclé, le doy fetch y él vuelve a ese punto. Porque él guarda ese momento con todas las características del archivo en ese momento en un temporal que guarda dentro del mismo documento. Entonces, les recomiendo utilizarlo y recordar muy bien este hold y fetch. Incluso esto les va a aparecer en varias ocasiones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a este objeto voy y le hago aquí alguna modificación, miren que él me dice acá una cosa. Me dice, lo que usted va a hacer puede afectar otras cosas que ya le hizo al archivo. ¿Sí? Ahí a muy grandes rasgos es lo que está diciendo acá, ¿no? Dice, esto tiene un modificador que no sé qué, y que si usted altera esto puede afectar ese modificador de manera indeseada. Y bla, bla. Entonces me dice, ¿está seguro de lo que quiere hacer? Yo le puedo decir sí, efectivamente él va donde yo quiero que vaya. O le puedo decir hold y yes, es decir, crea un punto de anclaje aquí y permítame continuar. ¿Sí? Entonces crearía un nuevo punto de anclaje. Desventaja, solo hay un hold. Yo no puedo crearle varios puntos de anclaje a un archivo, solo uno. ¿Sí? En donde necesite, pero uno solo. Sí, soy claro entonces con ese tema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Una pregunta, profe. Señor. Al yo hacer el fetch, lo que había hecho se pierde, ¿cierto? Ahí sí Sí, ya. señor. No, ok. Sí, Vale, lo que gracias. hayas hecho después del hold se pierde. Se pierde. Ok. Efectivamente. Sí, esto es más, digamos que yo sé que aquí voy bien, estoy haciendo un trabajo, yo sé que hasta aquí voy bien y necesito probar cosas. Entonces empiezo a hacer las pruebas, listo, ya no importa cuánto trabaje haciendo esas pruebas, ya ahora sí voy a volver al punto donde sabía que iba bien, vuelvo al fetch y ya no importa, pierdo lo que haya hecho después de haber anclado el archivo. Bueno, nos vamos con alinear, siguiente herramienta. Entonces aquí voy a hacer un par de objetos adicionales, hagamos aquí una esfera, hagamos un plano, quitemos esa grilla. Señor, señora. Hagamos una caja y hagamos una pirámide. Listo. Y otra pregunta, profe. Sí, señor. Pues de una compañera dice que si se pueden unir dos animaciones o dos actividades para un objeto. Sí, señor. Sí, se puede. Sí, pues yo les voy a mostrar eso, pues no va a ser muy a fondo, pues no nos da el tiempo y es solamente pues como la introducción a los conceptos de animación de lo que nos permite Max, pero llegado ese momento que viene a llegar como en nuestra sesión 12 más o menos, llegado ese momento les mostraré cómo se le pueden asignar animaciones preestablecidas a un personaje con ese monachito, como ese monachito que estaba ahí, cómo le puedo asignar animaciones preestablecidas y cómo puedo enlazar esas animaciones, que sí se puede. ¿Sí? Y pues yo le puedo hacer también animaciones por aparte, pero eso se los contaré en ese momento, pero la respuesta es sí se puede. Listo, entonces listo. Entonces tenemos esta escena, démosle un color distinto a ese plano. Ok. Entonces, ¿qué es alinear? Resulta que como el programa no es tan preciso, digamos, no es muy preciso al momento de mover las cosas y pues aquí, como yo les decía, realmente el objetivo de 3ds Max, al igual que la mayoría de programas que se enfocan más en el modelado poligonal, el objetivo no es ser altamente precisos porque en la mayoría de casos no se requiere. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones y lo voy a repetir otras tantas. Hoy en día es un poco más complejo ese tema de no ser tan preciso porque en cualquiera de estas herramientas yo puedo modelar para impresión 3D. En ese caso, sí necesito que sea más o menos preciso, pero el objetivo inicial de estos programas era para producción audiovisual. Entonces, para que las cosas se vieran en una pantalla, ya sea por una animación, para películas, para comerciales, para televisión o en una imagen estática, lo que llaman render,
En fin, entonces pues en una imagen o en una animación o en un video, pues la gente no se va a dar cuenta de si, por ejemplo, yo quiero poner esto encima de la cajita y lo pongo más o menos aquí a ojo centrado y yo digo, bueno, esto aquí más o menos se centró y vengo por el ladito y lo muevo un poquito para arriba y digo, ok, esto aquí más o menos quedó arriba y yo luego saco una imagen de esto así. Entonces, pues, ¿quién me va a decir, ah, no, es que esa pirámide no está bien pegada a la base? No, pues nadie se va a dar cuenta de eso. ¿Sí? Incluso si lo veo de lado, muy seguramente, ay, seguir renderizando, muy seguramente si lo veo muy de lado, incluso, pues ni se note, ¿sí? A menos que esté muy cerca, porque si me acerco, sí empiezo a ver que hay cierta distancia entre un objeto y otro, pero a menos que me acerque demasiado, pues esa distancia no se va a notar, ni en una imagen, ni en un video, ni nada por el estilo. Entonces hasta ahí pues no habría lío. Pero si yo quiero hacer las cosas con cierta precisión, el programa sí me ofrece algunas herramientas. Entre esas, una llamada alinear, align. ¿Cómo funciona alinear? Otra herramienta que suele ser un poquito enredada al principio, pero espero dejarla lo suficientemente clara. Cuando vamos a alinear, la primera condición para utilizar esa herramienta alinear es que haya algo seleccionado. Algo seleccionado. Voy a trabajar en la perspectiva y luego trabajo desde las ventanas ortogonales. Entonces voy a coger la pirámide. Veamos para dónde va el X positivo. Miren, X positivo va hacia aquí abajo y Y positivo va hacia este lado, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, selecciono la pirámide y ahí sí puedo ir a alinear, porque si hacen clic en alinear sin que haya nada seleccionado, él me va a dar un aviso diciéndome que no hay objetos seleccionados. Entonces cerremos esto y cojamos la pirámide otra vez. Listo, seleccionada. Me voy a alinear. Cuando entro a la opción alinear, entonces el cursor cambia. Miren que el cursor cambia a esto, a este icono. Y cambia cuando ubico el cursor sobre un objeto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que estoy haciendo es decirle que quiero alinear esta pirámide con respecto a otro objeto. Por ejemplo, con respecto a esta caja. Entonces hago clic sobre la caja. ¿Qué es alinear un objeto con respecto al otro? Que el que está seleccionado se va a mover. Sobre el que voy a hacer clic en este momento no se mueve. Entonces voy a hacer clic sobre la caja y aparece esta ventana. Esta ventana me da tres ejes, X, Y y Z, y 4 posibles posiciones en esos tres ejes: mínimo, centro, punto de pivote y máximo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que esta pirámide quedara exactamente sobre el centro o al centro de la caja, yo podría decirle que en X y Y se alineen centro con centro. El centro del objeto actual, que es la pirámide, con el centro del objeto target u objeto objetivo, que en este caso fue la caja. El centro de la pirámide con el centro de la caja en X y Y. En Z no, porque quiero que quede encima. Si yo le dijera también en Z, pues él la alinearía también al centro en Z. Dejémoslo así, digamos, en X, Y, Z, centro con centro. Ok, y entonces se han alineado los dos objetos centro con centro. No, quiero que la pirámide quede por encimita de la caja, exactamente encima. Entonces de nuevo, selecciono la pirámide, voy a alinear, hago clic sobre la caja y le digo en Z, solo en Z, quiero que se ubiquen. Y entonces aquí es donde viene la parte un poquito complicada. Voy a abrir aquí, no sé, Illustrator, que creo que lo tengo por aquí abierto. Sí, este. Y les hablo con este. Entonces creemos aquí un documentico rápido. Listo, cuando hablamos en X, entonces cuando estamos hablando en X, entendiendo que X es en este sentido, el mínimo en X será el extremo de la izquierda. Esto será el mínimo. Perdonen ahí la letra, estoy escribiendo con mouse. ¿Sí? Este será el mínimo. El máximo será el extremo de la derecha. Esto será el máximo. ¿Sí? El máximo. Y pues el centro, pues donde corresponda el centro. Pero el mínimo, para que lo tengamos en cuenta, el mínimo en X es el lado izquierdo y el máximo es el lado derecho. En Y, entendiendo que lleva hacia arriba, el mínimo es la parte de abajo. Este es el... Uy, ahí sí se me fue bien torcido. Este es el mínimo. El máximo será la parte de arriba. Este es el máximo.
Y pues el centro, pues donde quede el centro. Y en Z, entendiendo que Z, aquí sí no lo puedo dibujar, digamos que si estuviéramos en una isometría, Z pues va a ser la altura, ¿no? Esto sería nuestro Z. El mínimo es la parte más alejada de mí. Digamos, si yo estuviera viéndolo desde encima, este sería el mínimo. La parte más abajo del objeto sería el mínimo. Y la parte de encima, esta parte de encimita, sería el máximo. ¿Sí? Este sería el máximo. En Z. Entonces, en este caso, resulta que él me vuelve a mostrar otra vez objeto actual, objeto target. Entonces yo tengo que ver qué parte del objeto actual quiero que se alinee con qué parte del objeto target. En este caso, como quiero que la pirámide quede sobre la caja, exactamente descansando sobre la caja, le diría que la parte más baja de la pirámide en Z, o sea, su mínimo, se alinee con la parte más alta de la caja, o sea, su máximo en Z. Entonces le diría, en Z quiero que se alineen el mínimo con el máximo. Le damos OK y efectivamente ahora sí se alineó de manera perfecta. Si voy a una vista ortogonal, por ejemplo a la frontal, y me empiezo a acercar, me puedo acercar cuanto quiera y nunca va a aparecer espacio entre ellas. Quedó perfectamente alineada una con respecto a la otra. Que quiero que la esfera quede en todo el centro de la rosquita. Entonces selecciono la esfera, me voy a alinear, le digo que se alinee con respecto a la rosca y que en X, Y y Z se alineen centro con centro. Ok, y listo, la esfera quedó perfectamente alineada en el centro de la rosca. Entonces vamos a ver si esto quedó más o menos entendido. Supongamos que voy a modelar una mesa. Entonces yo digo, voy a hacer los pedestales de mi mesita. Supongamos, entonces yo digo que el pedestal de la mesa tiene 8 por 8 centímetros por, digamos, unos 57 centímetros de altura. Listo, ese va a ser el pedestal. Y voy a copiar esos pedestales. Entonces voy a hacer aquí un calco y voy a hacer 3 copias. Ok, listo, ahí tenemos los 4 pedestales. Y vamos a hacer la cajita, la base de la mesa. Entonces la superficie para mi mesa, que va a medir, por ejemplo, 50 por 90 por, digamos, unos 3 centímetros. 60 por modulación de la lámina. Listo, entonces 60 por 90 por 3 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer con esto una mesa. Vamos a hacer una mesa. Listo. Si trabajamos esto otra vez, el alinear otra vez es de acuerdo a si tengo esto en view o local. ¿Sí? Para que tengan en cuenta ese X, Y, Z, en este caso es de acuerdo a la ventana. Y si yo estoy trabajando desde la perspectiva, es lo mismo que si trabajara desde la superior. Diferente en la frontal y diferente en la izquierda. Entonces voy a trabajar desde la perspectiva. Entonces lo primero que voy a hacer es ubicar esta superficie con respecto a la primera patica. Es más, movamos estas paticas para que no estorben. Las voy a poner por aquí a otro lado. Ok, listo. Entonces voy a alinear la mesa. Entonces selecciono la superficie. En este caso la superficie es la que se debe mover. ¿Por qué? Porque si selecciono el pedestal se iría por debajo de la tabla. Es decir, quedaría por debajo del piso. Y las patas ya están sobre el piso. Entonces voy a mover primero, voy a mover la superficie. Entonces selecciono la superficie y me voy a alinear. Entonces alinear. Y hago clic sobre el pedestal. Y entonces, alguien que me ayude en X, ¿qué con qué debería alinear esto? ¿Qué lado de la superficie con qué lado de la patica debería alinear en X este objeto? Ah, no aclaré. Quiero que esta sea la pata de este lado, de esta esquina, exactamente la de esta esquina. Luego voy a ubicar esta y esta. Por ahora va a ser esta esquina. Entonces alinear con este objeto. En X, ¿qué lado con qué lado? Mínimo, profe. Mínimo de la superficie. ¿Con qué lado de la pata? Mínimo. Con X. Mínimo. En X. Con X, sí. En X, ¿qué lado con qué lado? Mínimo, centro y máximo. Mínimo, centro y máximo. Mínimo en X, la parte de la base. Mínimo con mínimo. Sí. En Mínimo X. con máximo de Y. Mínimo con De máximo. Z, de Z. Mínimo con máximo de Z.
Bueno, entonces vamos por parte. En Z, mínimo con máximo. Entonces en Z, mínimo con máximo. Aplicamos. Y sí, o sea, si le doy aquí ya OK, miren que sí, efectivamente ya se subió, quedó sobre el pedestal. Listo. En Z resuelto. Mínimo de la superficie con el máximo de la pata. Perfecto. En X, ¿qué lado con qué lado? Recuerden que quiero que sea la patica de esta Mínimo. esquina. Señor, Mínimo con mínimo. en X, mínimo con mínimo. Listo, aplicamos. Y en Y, miren para dónde va Y. Miren para dónde va Y. En Y entonces, Máximo con máximo. en Y, Máximo con máximo, mínimo. máximo con máximo. Porque recuerden que el máximo en Y del objeto es este. Y el mínimo en Y es este. Entonces sería máximo con máximo. Aplicamos. OK. Entonces ahí quedó efectivamente, miren, quedó perfectamente alineada con el pedestal. Entonces fue en Z el mínimo de la superficie con el máximo de la patita. En X fue el mínimo de la superficie con el mínimo de la patita. Y en Y fue el máximo de la superficie con el máximo de la patita. Listo. Ahora voy a tomar este pedestal y quiero que este sea el pedestal de esta esquina. Entonces voy a alinearlo. Ahora sí es el pedestal el que voy a mover. Entonces selecciono el pedestal y lo voy a alinear con la superficie. En Z ya no necesito alinearlo. En Z ya todos, como todos tienen la misma altura, pues en Z ya está listo. Necesito alinearlo en X y Y. En X, ¿qué lado con qué lado? Máximo. Máximo con mínimo. Máximo con mínimo. En X, máximo con mínimo. Miren cómo queda máximo con mínimo. Miren dónde quedó. O sea, no es máximo con mínimo. Sería máximo con máximo. Máximo con máximo. Ahí está. Vean dónde está quedando. Sí. En X máximo con máximo. Y en Y. En Y igual que esta. En Y sería Máximo con máximo también. Máximo con máximo. Entonces en este caso, como los dos son iguales, puedo decirle en X y Y al tiempo, máximo con máximo. Y listo. OK. Y efectivamente ese pedestal quedó correctamente alineado. Vamos ahora con el pedestal de esta esquina de aquí abajo. Entonces, selecciono el pedestal, alinear con respecto a la superficie en X y Y. ¿Qué con qué? Máximo con mínimo ¿En X o en Y? en X. En X, máximo con mínimo. Mira dónde queda el pedestal. Entonces es En X y en Y. máximo mínimo con mínimo con mínimo. Mínimo con mínimo en X. Perfecto. Y en Y, igual. igual. En Y y en X, mínimo con mínimo. OK. Y listo. Quedó este otro pedestal. Y listo. Y este lo hago aquí rápidamente. En X, máximo con Mínimo máximo. con En X, máximo con máximo. Y en Y, mínimo con mínimo. OK. Listo. Quedaron correctamente alineadas las patitas. Al principio, repito, sé que es confuso. ¿Sí? Al principio puede ser confuso. Con el tiempo, seguro se van a acostumbrar a su uso y se entenderá más fácilmente. Yo sé, y me pasó mucho tiempo. Obviamente, cuando empecé a usar el programa, pues al principio uno como que va al tanteo, ¿no? Entonces va haciendo clic entre una y otra a ver cuál me da lo que quiero. Va a pasar, pero pues lo ideal es que lo más pronto que tarde se adapten y se entiendan claramente cuál es el mínimo, el centro y el máximo. Entonces recuerden, si estoy hablando en X, ¿sí? En este X, el mínimo, perdón, en X, el mínimo es este lado y el máximo, o sea, el mínimo es este lado, el máximo es este lado de acá. En Y, el mínimo es este de abajo y el máximo es este de acá arriba. Y en Z el mínimo es
lo más lejano, digamos lo que esté más abajo, y el máximo es lo que esté más arriba. Y esto que en la perspectiva me parece que es más entendible, se les enreda más cuando están en las vistas, en las ventanas ortogonales. Es que a mí no me gusta, esa sería la traducción real, pero a mí no me gustan las vistas, decir eso porque suena a como decían los ojitos. Entonces en las ventanas ortogonales es aún más difícil de entender a veces, ¿no? O puede que se les facilite más, porque aquí, como es relativo, si estoy en el modo ventana, en el modo view, pues X, digamos que X siempre el mínimo será este lado y el máximo será este lado. Y Y, el mínimo será por aquí abajo y el máximo será por aquí arriba. Y Z, el mínimo será lo que esté más lejos de mí en esta vista y lo máximo será lo que esté más cerca de mí. Entonces, digamos que a veces se les complica un poquito más en estas ventanas ortogonales, pero como cada uno se adapte y lo logre entender mejor. Entonces aquí viene la primera tarea. Eso ya va a aparecer en Classroom, el espacio para que vayan subiendo la evidencia. Y repito lo que dije en la primera sesión en la introducción. Yo aquí pues llevo un control de asistencia más o menos, porque a mí me está quedando registrado quiénes ingresan a las sesiones y quiénes no, pero y más con este cambio de horario, pues yo no soy o no voy a ser especialmente exigente con el tema de la asistencia a todas las sesiones. Les dije que estaba atento de quienes entraban, así no fuera todas, pero sí quienes fueran constantes, por un lado, y por otro lado, y especialmente la entrega de las evidencias. Esa sí es inapelable. Para yo poder certificar al final la realización del curso, sí necesito que las evidencias se registren. Entonces, eso va a quedar en Classroom. Les recomiendo pues que las suban lo más pronto posible. Digamos que estas evidencias todas se cierran una semana antes de terminar el curso, porque ahí es donde yo necesito evaluar. Entonces, si nuestro curso termina, si no estoy mal, la primera semana de junio, creo, no estoy plenamente seguro de la fecha. Yo les di la fecha cuando hice la convocatoria, ahorita no la recuerdo, pero creo que la primera o segunda semana de junio. Entonces, una semana antes se cierran las actividades, porque yo necesito esa semana para poder evaluar y tabular y saber quiénes entregaron y quiénes no, para poder certificar al final. Entonces les recomiendo antes de esa semana registrar las evidencias. Van a ser 3. Esta va a ser la primera. ¿Me ibas a decir algo? Dime. Pero es que, y para el acceso a Classroom, el enlace, ¿cómo se hace? Dime. Para el enlace para ingresar a Classroom. Sí, no se los he enviado por el grupo. Ahorita se los envío por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Les envío el enlace y el código para quienes ya usen Classroom, pues puedan unirse por código. Listo. Gracias. Entonces, en un rato terminamos acá y terminamos ya muy tarde. Mañana por la mañana se los envío. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? La primera tarea. Ustedes van a hacer un cuarto. Un cuarto que debe tener al menos 6 objetos. Y esos objetos van a estar compuestos únicamente por geometrías estándar y extendidas primitivas. Entonces, 6 objetos me refiero a qué. Por ejemplo, voy a hacer una cama. Yo digo, para hacer una cama voy a hacer, por ejemplo, aquí una L. Quiero que sean creativos con el tema. Entonces yo voy a hacer aquí una L, que es un objeto extendido. Yo a ustedes les mostré cómo se crean en la primera sesión, les mostré cómo se crean los objetos estándar y les dije, exploren estos extendidos. Si alguno no lo entienden, me preguntan. Nadie me ha preguntado, no sé si porque o no los han explorado o no, o los entendieron todos, pero bueno. Digamos, yo voy a hacer aquí una L, digo, voy a hacer una cama, entonces voy a hacer una L aquí por la vista frontal. Listo. Y esta L va a tener, por ejemplo, digamos, va a tener una altura de, ¿cuánto puedo decirle a esto? Digamos que esto tenga 24 centímetros, que esta longitud sea, por ejemplo, de 12 centímetros, que el lado tenga, sí, pueden ser 3 centímetros, y este otro lado otros 3, y la altura sea, por ejemplo, de 190 centímetros. 190 centímetros. Listo. Y ahora voy a hacer una caja normalita que mida, por ejemplo, por aquí 24 centímetros con medidas. O sea, estos objetos deben tener medidas cercanas a las medidas reales.
esto va a tener, por ejemplo, 160 centímetros y unos 3 centímetros que sea el grosor de la laminita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a reflejar esta L. Entonces voy a hacerle aquí un mirror en X, calcando, ok. Creo que ahí se va entendiendo qué estoy haciendo. Ok, vamos a poner esto aquí. Listo. Y voy a hacer otra caja que mida, por ejemplo, listo, digamos que esto mida 90 centímetros por acá, que mida unos 2,40 por este lado y 3 centímetros por acá. Entonces voy a empezar a alinear. Voy a decir, por ejemplo, a este objeto lo voy a alinear con respecto a esta caja en X, mínimo con mínimo, aplicar, en Y, mínimo con máximo, aplicar, ok. Ahora voy a alinear esta con respecto a este objeto en X, máximo con máximo, aplicar, en Y, mínimo con máximo, aplicar, ok. Voy a alinear el cabecero con respecto a este objeto en Y, mínimo con máximo, aplicar, ok. Y lo voy a alinear con respecto al pie cero en X, centro con centro. Ok, entonces aquí ya tengo esto. Y ahora voy a hacer unas tablitas. Entonces desde la vista superior voy a hacer una cajita, más o menos así. Listo, que tenga unos 12 centímetros por unos 150 y que tenga unos 3 centímetros de altura. Ok, vamos a la perspectiva. Y en la perspectiva voy a alinear esto. Aquí sí tengo un problema, porque aquí no tengo ni un mínimo ni un máximo, pero sé que esto mide 3 centímetros. Entonces lo que le voy a decir es, voy a alinear esta tabla con respecto al lateral en Z, mínimo con mínimo, ok, y luego la muevo con clic derecho. Recuerden que así movemos de forma precisa. Voy a mover, teniendo seleccionado el objeto, doy clic derecho, eso me abre esta caja, y le digo que en Z se mueva 3 centímetros. Entonces yo ya sé que quedó exactamente sobre el lateral. Y lo voy a alinear al centro con el piecero o con el cabecero. Los dos tienen el mismo centro. En X. Entonces en X, centro con centro. Ok. Y ahora ya teniendo esto, voy a moverlo desde la superior. Voy a moverlo un poquito para arriba. Y luego hago algunas copias, calcos, hacia abajo. Digamos, no sé cuántos, 15. No creo que necesite 15. Sí, muchos. Borro los que sobren. Borro este, se va este, se va este. Y se va este. Listo. Y luego voy a hacer un chamfer box. Un chamfer box que va a medir esto con esto y redondito. Ese chamfer box va a medir 188 centímetros con 100. Esto me quedó. Ah, sí, 188 con 150. 150, ¿cuánto me quedó? 152. 150, mucho, 151 centímetros y unos 20 centímetros de altura y redondeadito en las esquinas unos 2 centímetros. Y eso lo voy a alinear con las tablas, con una de las tablas en Z, mínimo con máximo, ok. Y lo voy a alinear con respecto al cabecero o al piecero en X, centro con centro. Centro con centro en X, ok. Y listo, en Y lo dejo a ojo. Listo, ¿y qué es lo que tengo acá? Una cama. Ah, me faltarían aquí un par de pedestales, ¿no? Pero tengo una cama. Le puedo poner aquí mesitas de noche. Esto sería un objeto, la cama. Ese es un objeto de la... Ah, y es más, le puedo poner aquí otro chamfer box y le hago las almohaditas. Sí, aquí entonces esto lo alineo con esto en Z, mínimo con máximo. Aplicar en Y, máximo con máximo. Aplicar, ok, esto sí ya aquí lo muevo a ojito porque quien mide muy alto quedó, entonces démosle esto unos 7 centímetros y el redondeadito, no más, 8 centímetros y el redondeadito de unos 3 y listo, ahí tengo una almohadita y copio la almohadita al otro lado. Ok, listo, entonces ahí quedó, esa es la cama y hecha solo con objetos estándar y extendidos primitivos. Ese sería un objeto de los 6 que necesitamos que tenga la habitación. La habitación la pueden encerrar como quieran, pueden ponerle un planito. Entonces yo digo, mi habitación va a tener 5 por 5 metros. Entonces hago un planito aquí de 500 por 500. ¿Qué pasó aquí?
500 por 500 centímetros. Ubico ese plano aquí desde la vista superior. Esto sí lo voy a hacer medio a ojo. Ok, ahí. Y listo. Con eso también sé dónde alinearme. La cama quedó volando. Voy a bajar toda la cama. Ah, bueno, aprovecho para mostrarles una opción. Supongamos que yo ya hice la cama y como en este caso me quedó volando. Quedó volando y no me di cuenta. Entonces ahora necesito alinear la cama con respecto al piso. Si yo tengo todo esto seleccionado y lo alineo, todo se pega al piso. ¿Sí? Para que sea claro. Por ejemplo, desde aquí, desde la vista frontal, yo podría alinear en Y. O si estoy en la perspectiva, alinearía en Z. Voy a hacerlo aquí desde la frontal. Voy a alinear en Y. Si estando todo esto suelto, que ya lo organicé, pero todos son objetos sueltos, yo le digo, alíñese con respecto al piso en Y mínimo con mínimo. Todo se va al piso, miren. Todo se fue al piso. Todo quedó en Y mínimo con mínimo desde la frontal. Entonces no puedo hacerlo. ¿Qué hago en ese caso? Necesito agrupar esto. Necesito agrupar esto como una cama, como un único objeto para que yo ya lo pueda alinear o lo pueda mover, no preocuparme de que, ay, se me movió la almohada, moví el colchón por error, se me movió un lateral. No. ¿Cómo agrupamos? Selecciono lo que quiero que se convierta en grupo y opción 1, dentro del menú dice group. Entonces voy a group y le doy grupo. Y los grupos también tienen nombre. Así como los objetos tienen nombre, los grupos también tienen nombre. Yo debía haber nombrado las cosas. Yo les insisto siempre que las nombren, pero en estos ejercicios se me olvida hacerlo. Digamos que en el ejercicio profesional, cuando yo estoy haciendo algo para un cliente o lo que sea, yo sí nombro las cosas siempre, porque sé que lo voy a necesitar. Cuando hago estos ejercicios se me olvida nombrarlos porque como no los necesito posteriormente, entonces se me olvida nombrarlos, pero les recomiendo, nombren las cosas. Entonces yo a esto le voy a poner cama. Este se llama cama. Ok, y este ya es el grupo cama. Entonces si yo selecciono, hago clic en cualquiera de los componentes, automáticamente ya se selecciona todo. Y ahora si alineo, si le digo a esto, alíñese con respecto al piso en Y mínimo con mínimo, ok, ya se movió en conjunto. No se me separaron los objetos. Entonces agrupar, opción 1. Opción 2, control G. Seleccionar los objetos y darle control G. Entonces voy a desagruparlo. Group, un group para desagrupar. Ya otra vez están los objetos sueltos. Selecciono lo que quiero y le damos control G. No me está... Opa. Ve, no me está funcionando el control G. Bueno, debe ser que yo cambié el control G para otra cosa y no lo recuerdo. Bueno, pero control G normalmente me permite agrupar. Sí, no está asignado, en mi caso, no está asignado. Revisan si en el suyo, porque también puede ser cosa de la versión. Puede ser que en la versión ya no funcione y en versiones anteriores sí. Entonces, bueno, si no, entonces simplemente aquí grupo, le ponen nombre y listo, lo dejan agrupado. Si lo necesitan desagrupar, lo pueden desagrupar. Que resulta que lo agrupé, ya es un grupo que se llama cama y yo quisiera mover esta almohadita un poquito porque no me gustó cómo quedó. ¿Qué puedo hacer en ese caso? No necesito desagrupar y volver a agrupar. Selecciono el grupo, vamos al menú grupo y lo puedo abrir. Entonces voy a abrir el grupo. Al abrir el grupo sigue existiendo y lo puedo seguir controlando como grupo si hago clic en ese bordecito rosado que me muestra. Entonces ahí él lo va a seguir tratando como grupo. Pero si quiero puedo seleccionar uno de los objetos del grupo y moverlo o hacer lo que necesite con él. Si moverlo, cambiarle la altura, qué sé yo, lo que necesite hacer con el objeto. Lo hago, listo, y cuando ya no necesite modificar nada por aparte, teniendo seleccionado cualquiera de los objetos del grupo, vuelvo a group y le digo ciérrelo, cerrar grupo y listo, el grupo vuelve a quedar cerradito, unido y no he tenido problema. Entonces ahí está, 6 objetos, una habitación, 6 objetos, aclaraciones, la tetera no vale como objeto, porque... A veces me ponen, ahí está la mesita de noche con una tetera encima y ya llevo 2 objetos. No. Una caja no es una mesita de noche. O sea, no me pueden decir, ahí está una mesita de noche. No, esa no es una mesita de noche. Si es mesita de noche o tiene un cajón o tiene un entrepaño o algo tiene pues para que sea mesita de noche. Un plano no es alfombra o una caja, ¿sí? O sea, porque también me dicen esto. Es que mire, le puse alfombra.
No, ese no es un objeto. Objetos un poquito más complejos, ¿no? Condición inapelable. Tienen que ser objetos sí o sí hechos solo a partir de estándar primitivos y extendidas primitivas. Yo hago aquí una aclaración y por qué estoy insistiendo en que inapelablemente deben cumplir esa condición. Porque el ejercicio pretende que ustedes pongan en práctica lo que hasta hoy hemos visto. Es decir, modelado de objetos estándar y extendidos, copia de objetos, alineación de objetos, ubicación de pivotes, nombrar objetos, agrupar objetos, etc. Y eso yo lo puedo comprobar de esta manera. Lo digo por experiencia, no con complementarios. Yo insisto en que en estos cursos complementarios quien participa es quien quiere aprender. O sea, no creo tener que estar detrás de nadie revisando si usted me hizo trampa o no en el ejercicio. No tiene sentido. Si ustedes quieren aprender, pues saben que es importante practicar. Pero pues sí me pasa, por ejemplo, cuando doy estos cursos, por ejemplo, en la universidad, pues en la universidad los muchachos necesitan es pasar la materia, muchas veces no quieren ver esto, no les interesa para nada, pero necesitan pasar la materia. Entonces yo les digo esto y resulta que van y descargan mallas de cosas por allá en algún lado y las ponen ahí y listo, ahí está mi trabajo. Entonces me encuentro una mesita de noche súper bien modelada de otra manera. Y entonces cuando les digo, pero yo le dije que con objetos estándar, no, profe, es que yo vi un tutorial en YouTube donde modelaban una mesita de noche y yo lo seguí, la modelé porque me pareció mejor. No, no es la condición del ejercicio. Entonces, nada, creo que con eso dejo claro el punto y por favor entonces 6 objetos medianamente complejos, pues vieron que obviamente pues yo pues, por la práctica me rinde, pero pues tampoco es que esto sea muy difícil de modelar, o sea, alguien que no sepa seguro que no tardará más de 15 minutos en modelar una cama, así como modelé yo esta. 6 objetos distintos ubicados ahí en el cuarto y ya si quieren le ponen paredes, si no, no. Lo que sí me sería útil es un planito de referencia para las dimensiones de la habitación. Y con medidas, eso sí, por favor, con medidas, que las cosas midan más o menos lo que en la vida real medirían. No encontrar camas de 5 metros, ni sillas de 5 centímetros, ¿sí? No, nada de eso. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? ¿Es claro? Sí, señor, es claro. Claro, claro. Vale. Profe, Claro, sí, señor. Gracias. Dime. ¿en qué formato se debe de cargar en el Classroom? Buena pregunta. Max hasta el 2023. Si de pronto alguno de ustedes descarga la versión 2024, no hay problema. Max es de las pocas herramientas, pocas que todavía nos deja guardar en versiones anteriores. Entonces cuando ustedes van a guardar el archivo, vamos a File, Save, y en salvar, ustedes pueden decirle al momento de salvar, obviamente esto ya lo saben, ¿no? Windows básico. Seleccionan la carpeta, le ponen nombre al archivo, y al momento de guardarlo, pueden guardar hasta 3 versiones anteriores. Yo aquí tengo el Max 2022, hasta la versión 2022, perdón, no 2023. Yo tengo la versión 2022 instalada y puedo guardar en 2021, 2020 y 2019. Si llegan a instalar la 2024 que ya está, entonces podrían guardar 24, 23, 22 y 21. Entonces me lo envían en 2022, que es la que yo uso. Entonces en Max 2022. Ventaja con Max que nos deje guardar en versiones anteriores, porque otras herramientas no dejan. Inventor no deja guardar en versión anterior. Maya no deja guardar en versión anterior. Hay varias herramientas de Autodesk que no dejan. Otras como AutoCAD tienen formato universal. Entonces si yo guardo en AutoCAD un DWG en 2024, lo puedo abrir en AutoCAD 2010 sin problema. A menos que utilice alguna herramienta que no existiera en esa versión. Pero pues digamos que normalmente no pasa. Entonces Max, AutoCAD tiene formato universal. Estas no. Pero con Max tenemos esa ventaja, que podemos guardar en versión anterior. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. Bueno, yo ya creé mis objetos y resulta que se me olvidó ponerle el nombre. ¿Dónde puedo hacer ese cambio o modificar el nombre de cada uno de los objetos? Perfecto, válida la pregunta. Entonces te muestro. Por ejemplo, yo aquí le puse nombre al grupo, pero no nombré las cosas.
¿Cómo hago? Voy a abrir el grupo, no lo voy a desagrupar, voy a abrir el grupo y voy a renombrar las cosas. Si yo voy a renombrar, por ejemplo, el colchón, pues selecciono el objeto y al cliquear el objeto, si estoy en el panel crear, el nombre y el color del objeto aparecen aquí abajo. Si estoy en alguno de los otros paneles, aparecen aquí arriba. En cualquiera de los otros, mira que en cualquiera de los otros 5 paneles, el nombre y el color del objeto están ahí arribita. ¿Sí? Entonces desde aquí yo le puedo decir, usted se llama colchón. Yo no uso tildes acá, las puedo poner, no hay lío, pero yo prefiero no usar tildes porque si yo voy a usar objetos, por ejemplo, para hacer scripts, los scripts que son cosas de programación no me reciben tildes. Entonces yo prefiero no ponerle tildes a las cosas cuando las nombro en Max. Entonces me perdonarán, no es falta de ortografía, es que por costumbre no pongo tildes en los nombres de los objetos. Entonces, a este por ejemplo colchón, listo. Voy a ocultar esto un momentico, clic derecho, le digo que se oculte, hide selection, listo. Entonces por ejemplo, bueno, a este le puedo poner almohada 01 y almohada 02, pero ¿qué pasa con las tablas? Las tablas son muchas, entonces ponerme aquí tabla 01, tabla 02, tabla 03, pues no tiene mucho sentido. ¿Qué hago en ese caso? Selecciono todas las tablas, entonces pico la primera, presiono control y hago clic en las otras. O si no hubiera más cajas, pues yo podría entrar aquí a seleccionar por nombre y seleccionar las cajas que correspondiera, pero no estoy seguro porque aquí hay otras cajas, entonces lo hice con clic. Selecciono las tablitas, ¿sí? Miren que son las tablas las que tengo seleccionadas. Nos vamos a Tools y en Tools aparece una opción llamada Rename, renombrar objetos, Rename Objects. Entonces le digo renombrar objetos. Entonces aquí me aparece esta cajita. Entonces me dice, ¿qué es lo que quiere renombrar? ¿Los objetos seleccionados o ir haciendo clic en lo que quiere renombrar? No, lo que ya seleccioné. ¿Cuál va a ser el nombre base? El nombre base va a ser tabla. ¿Y cómo quiere numerarlas o cómo quiere identificar cada una? Las voy a identificar numeradas, que empiece por el 1 y me cree cada paso, o sea, cada uno las numere. Entonces me va a quedar como tabla 001, 002, 003, 004. Le doy renombrar, ya, cierro esto y miremos. Esta es la tabla 11, tabla 10, tabla 9, tabla 8, tabla 7, 07, hasta la tabla 01. Entonces ya renombré esas. Estos dos puedo hacer lo mismo, selecciono los dos laterales, me voy a Tools, Rename Objects, digo que esto se llama lateral cama, porque puede haber laterales de otro mueble, que los numere, que empiece en 1 y lo haga cada paso, renombrar, y entonces este ya se llama lateral cama 01 y lateral cama 02, este va a ser el pie 0 sí solo va a tener la cama, entonces este le pongo aquí pie 0, y este va a ser el cabecero, entonces este le pongo cabecero, y ya lo renombré. Ya les renombré todos, creo. Me faltan las almohadas. Entonces cojo este y esta, Tools, Rename Objects, digo que este se llama almohada y que los numere empezando por 1 y cada paso renombrar, y entonces ya quedaron como almohada 01 y almohada 02. Y listo, cierro el grupo, Group Close, y listo, ya quedó todo nombradito. Si entramos a la lista de objetos por nombre, vemos que hay un objeto llamado cama, que es un grupo, y los demás se llaman almohada, cabecero, colchón, lateral, piecero, tabla. Entonces ya quedó todo. Lo único que no renombré fue el piso, que lo oculté. Así renombramos objetos. Listo. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Cuándo fue el videíto? Lo que pasa es que a mí se me presentó un inconveniente familiar y no pude ver el video completo, sino hasta ahorita la finalización. Mañana sin falta ya tienen esto, el Classroom, las evidencias y los videos subidos. Ya mañana sin falta está todo listo. Vale, profe, muchas gracias. ¿Y en qué parte lo sube? ¿Allá en YouTube? En Classroom. Sí, yo lo subo en YouTube, pero el enlace lo encuentran en Classroom. Entonces estén atentos. Cuando les envíe el enlace al Classroom,
se unen y desde ahí ya van a encontrar los videos, van a encontrar las evidencias, todo. Profe, muchas gracias, muy amable. No, con mucho gusto. Bueno, pues como siempre el tiempo se me hace corto, quería empezar con los modificadores. Bueno, les voy a mostrar algunos como porque de pronto puedan jugar con ellos, pero esto lo tendremos que continuar la próxima sesión porque no nos quedan sino 20 minuticos. Entonces voy a resetear esto. Reset, no voy a guardar, sin salvar. Sí, reseteamos. Listo. Ok. ¿Qué es eso de los modificadores entonces? Los modificadores, como su nombre lo dicen, son herramientas que me permiten modificar un objeto. Distinto a transformar. Transformar es mover, rotar, escalar y colocar. Esas son las herramientas de transformación. Mover, rotar, escalar y colocar. Modificar es alterar la geometría o alterar algunas características del objeto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí la caja y la que hice al principio de la sesión, doblar. Hago una caja alta y le pongo secciones a esta caja, le pongo segmentos. Entonces, donde dice segmentos en la altura, le voy a poner, por ejemplo, 20 segmentos. Voy a decirle a esta ventana que me muestre los segmentos. Edge faces. Listo. Vamos a, dejemos las 4 ventanas, creo que ahí se lo alcanzan a ver sin problema. Entonces, teniendo ese objeto seleccionado, me voy al panel modificar. Y en este panel modificar, lo primero es que puedo cambiar los parámetros del objeto. Eso es lo primero, ¿no? Desde aquí puedo cambiar los parámetros del objeto, que es lo que hasta ahora hemos hecho. Pero en la parte de arriba aparece algo que se llama el Modifier Stack o la caja de modificaciones. Y encima de esa caja de modificaciones hay algo que dice el Modifier List. Ese Modifier List es la lista de modificadores. Si la desplegamos, él me muestra una lista bastante amplia de opciones. Esta lista es amplia y crece cuando instalamos plugins, porque la mayoría de plugins agregan modificadores en Max. Entonces, algunos de estos puede que a ustedes no les aparezcan. Por ejemplo, si yo voy aquí abajo, aquí aparecen unos modificadores que dicen V-Ray, pelo y desplazamientos y no sé qué. Yo los tengo porque utilizo ese motor de render y eso es un plugin aparte. Entonces me aparecen estos modificadores. A ustedes no les van a aparecer si no tienen instalado ese plugin. Y habrá otros. Entonces puede que les aparezcan unos que yo no que no les aparezcan algunos de los que yo tengo acá. Puede que les aparezcan otros si instalan algún plugin que yo no tenga instalado. E igual no se los voy a mostrar todos. ¿Cuál es el objetivo de esta parte del curso? Que ustedes entiendan cómo funcionan los modificadores, no que los vean todos, porque no nos daría el tiempo. El curso nos iría en explicarles uno a uno todos los modificadores que él tiene. Entonces solamente quiero que entiendan cómo funcionan. Entonces voy a desplegar la lista y voy a asignar uno. No todos los modificadores hacen, digamos, ejercen la misma función sobre el objeto. Hay algunos que lo deforman, hay otros que le agregan condiciones, por ejemplo, para el momento del render. Hay otro que le agrega condiciones, por ejemplo, para animarlo. Hay otros que le agregan parámetros para entenderle en el espacio. Bueno, en fin, o sea, hay modificadores para todo. Yo voy a usar inicialmente modificadores geométricos que afecten la geometría del objeto. Entonces voy a ir a este Bend. Bend es doblar. Lo recordamos por Bender, el doblador de Futurama. Entonces, Bend. ¿Qué ocurre entonces ahora? Miremos el Modifier Stack, la caja de modificaciones. Esto me dice que esto era una caja, pero a esta caja le he asignado un modificador llamado Bend. Y si vemos los parámetros que tengo disponibles, ya no están ancho, largo y alto. Ya no están ancho, largo y alto. Ahora hay otros valores. ¿Qué me permiten hacer estos valores? Como dice el modificador, doblar el objeto. Entonces lo voy a doblar tantos grados. Por ejemplo, 180 grados. Entonces lo vamos a doblar 180 grados. Ahí está, doblado 180 grados el objeto. Y le puedo cambiar la dirección. Él lo está doblando sobre el eje Z y lo está doblando hacia la derecha. Pero yo quiero que se doble sobre Z, pero hacia el frente. Pues le cambio la dirección. Entonces le digo, si quiero que se doble hacia el frente, le pongo aquí 90 grados en la dirección. No quiero que se doble en Z, quiero que se doble en Y.
Entonces hará otra cosa. Miren lo que hace. ¿Sí? Miren por cómo se está doblando. Quiero que se doble en X. Entonces hace otra cosa. Pero ¿por qué en Z me está dando una curva mientras que en X y Y no? En X y Y está haciendo algo recto. Porque no tiene segmentos. Entonces, otro de los términos que explico, o de los conceptos que explico varias veces y que repito muchas veces durante el curso. Las curvas no existen en los programas de modelado poligonal. Aquí las curvas son una secuencia de caras planas ubicadas en el espacio para que me dé la apariencia y sensación de una curva, pero no hay curvas. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando lo doblo en Z él se puede doblar porque le puse segmentos a esto. Si este objeto no tuviera segmentos, no se doblaría. No se dobla. Rota la cara de arriba, pero no tiene por dónde romper el objeto, por dónde doblarlo, por dónde curvarlo. Entonces, a medida que le voy agregando segmentos, él se va curvando. Un segmento, 2, 3, 4, 5, 30. Entre más tenga, pues más suave va a ser esa curva. ¿Qué ocurre entonces cuando doblo esto, por ejemplo, en X? Si le digo dobles en X, no se curva, ¿por qué? Porque esto no tiene segmentos al ancho. Pero si le aumentamos segmentos en el ancho, miren que empieza a curvarse. Entonces ahora sí se curva en X. En Y todavía no se curvaría porque no tiene segmentos en la longitud. Sí, en Y todavía no se curva, miren, recto y recto. Pero si le agrego segmentos en la longitud, también se curvaría. Esto es lo que hace este modificador. No importa, repito, el objetivo no es que entiendan específicamente cada modificador, sino que entendamos cómo funciona. Entonces lo primero que hay que entender es que cuando agrego modificadores estoy trabajando en algo que se llama método no destructivo. ¿Qué es eso del método no destructivo? Eso los voy a explicar con un paralelo con otra herramienta, con Photoshop. Abramos aquí Photoshop. Listo. Sumamos esta imagen en Photoshop. Entonces resulta que si yo, por ejemplo, voy a editar esta imagen y digo quiero cambiarle los colores, yo puedo decirle a esta imagen que voy aquí a imagen, ajustes, y voy a ajustar las curvas de la imagen y decir, por ejemplo, quiero trabajar con el rojo y ponerle rojo o quitarle rojo. Entonces voy a ponerle harto rojo. Listo, le digo, voy a ponerle más rojo a esta imagen y le doy OK y le cambié los colores a la imagen y ahora son más rojos los colores. Si quiero deshacer lo que hice, me tocaría deshacer, control Z. Y si llego a guardar el archivo y cerrarlo, eso ya queda así. Yo ya no lo puedo devolver a como era antes. Eso se llama un proceso destructivo, porque destruye lo que estaba hecho antes para cambiarlo por lo que estoy haciendo ahora. Pero aquí puedo hacer otra cosa. Yo puedo aquí en Photoshop, por ejemplo, ir dentro de las capas y decirle, quiero crear una capa de ajuste de curvas y hacer la misma operación, decirle voy a agregarle rojo y le voy a agregar rojo a esta imagen. Entonces listo, la misma operación, pero resulta que esa operación ya no está hecha sobre la imagen realmente, está hecha en una capa aparte. Yo puedo guardar el archivo, cerrarlo y cuando lo abra, si digo no, ya no me gusta con ese rojo, puedo quitarle ese rojo en cualquier momento. Ese es un proceso no destructivo. Estoy alterando el objeto, pero si en algún momento quiero, puedo quitarle esa alteración. Procesos no destructivos. O eliminar esa capa incluso. Pues lo mismo ocurre aquí en Max. Este proceso, cuando asignamos modificadores, es un proceso no destructivo. Eso quiere decir que yo en cualquier momento puedo volver a la caja y modificar los valores de la caja. Entonces, por ejemplo, aquí le digo, no, quiero que esto sea más alto. Entonces, en lugar de 29 o 30 centímetros, quiero que sea que tenga más ancho, más longitud. Entonces, hacerlo más largo. Quiero que sea más delgadito, no 31, sino menos. Y quiero que sea un poquito más alto. Entonces, le agregamos no 134, sino un poquito más alto. Entonces, puedo modificar los parámetros de la caja. Agregarle segmentos, quitarle segmentos. Entonces, por ejemplo, estos 51 segmentos ahorita no lo necesito porque está doblado solo en la altura. Necesito solo dejarle los segmentos de altura. Listo. Entonces,
puedo en cualquier momento volver a la caja y modificar los parámetros de la caja. Y cuando quiera vuelvo a los parámetros del modificador y altero los parámetros del modificador. Ahora le vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponerle a esto otro modificador encima. Por ejemplo, un taper. El taper, yo no sé qué traduciría taper, pero el taper lo que hace es aumentar el tamaño de una cara. Entonces va a aumentar la cara de arriba. Eso es como en porcentaje. Listo, aquí. Entonces estoy aumentando el tamaño de la cara de arriba del objeto. Sí, este es el resultado hasta ahora. Pero si digo, bueno, esto está bien, pero necesito que se doble un poquito más esa cubierta. Supongamos que estoy haciendo una cubierta para, qué sé yo, un coliseo. Y esta es la cubierta del coliseo. Entonces necesito que se doble un poquito más. Pues puedo ir al bend. Y en el bend doblar esto más. Y vuelvo otra vez al taper y juego con los parámetros del taper. Y digo, no, pero es que ahora está muy largo, necesito que sea un poquito menos alta. Voy a la caja y cambio la altura de la caja. Listo. Y sigo jugando entonces con los parámetros de cada uno del elemento original y de los modificadores que le he ido asignando. Sin ningún problema. Entonces estoy en un proceso no destructivo de modelado. ¿Qué ocurre con ese proceso no destructivo? Que nos funciona de maravilla mientras no haya un modificador que afecte los parámetros de otros. Vieron que cuando abrí, por ejemplo, el monachito ese que animé, este monacho está modelado a partir de modificadores. Entonces era una cápsula, era una simple cápsula, que es esta cápsula de aquí, que está en los objetos extendidos. Aquí está la cápsula. Entonces es una cápsula. Eso es todo. Pero a esa cápsula le asigné unos modificadores. Un modificador que se llama Edit Poly para poderle agregar las piernitas y bueno. Luego un modificador Skin que lo necesité para hacer la animación. Y luego un modificador Turbo Smooth para suavizar más la mallita. Porque esto realmente tiene mucha menos malla. Ay, perdón, como que tumbé el programa. ¿En qué está pensando? Esperemos que no se caiga. Bueno, si no, la abre rápido. Sí se cayó. Volvámoslo a abrir. Recomendación para cualquier equipo que vayan a armar hoy en día. A comprar, adquirir, armar, lo que sea. Pónganle discos SSD, no discos de estado sólido, no discos rígidos, sino discos de estado sólido, porque eso hace que las cosas abran más rápido. Estos programas son lentos para abrir con los discos rígidos. Entonces, bueno, abrimos el monachito y les decía que este monacho, entonces tiene una serie de modificadores, pero si yo quiero volver al principio, a la cápsula, ahí es donde él me envía avisos. Sí, porque me dice, usted a esto le puso unos modificadores que, digamos, están afectando o que se pueden ver afectados si usted cambia algo en la base. Por ejemplo, en este caso, yendo a la cápsula. ¿Usted está seguro que quiere ir allá? Entonces yo ahí es donde me aparece el avisito y le puedo decir sí, o haga un punto de anclaje y sí. Bueno, digámosle que sí. Entonces, por ejemplo, aquí puedo modificar la altura de la cápsula. Entonces puedo hacer el monachito más alto, más bajito. Bueno, pero vemos que efectivamente se está alterando raro. No es el objetivo. Listo. Cuando haga el cambio, puedo otra vez ir a mi efecto final y listo. Él me muestra el resultado final del objeto. Es decir, si yo voy a la cápsula, vemos que efectivamente él me está mostrando, cambiando la cápsula, él me está mostrando qué va a pasar con esa cápsula después, cambiando en este momento, pero con todos los modificadores que tiene. Con todos los modificadores. Entonces me dice, mire, si la hace más alta, esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tengo dentro del Modifier Stack, tengo este botoncito activo. Este botoncito dice mostrar el resultado final. Show End Result. Está prendido. Entonces quiere decir que sin importar en qué punto esté, él me va a mostrar el resultado final del objeto. Si apago esto y voy a la cápsula, esperemos que no se vaya a caer otra vez. Eso pasa cuando uno juega con modificadores que él advierte que mejor no cambiar. Le cuesta hacer cálculos.
Sí, se va a caer. Bueno. Bueno, no, cerrémoslo y lo vuelvo a abrir porque si no aquí me quedo. Listo. Listo, entonces. Se los muestro con un objeto más sencillo para que no se me vaya. No vaya a molestar el programa. Ok, entonces yo digo aquí voy a hacer la cajita. Digamos que sea una caja que tenga... Listo, que tenga 20 por 20 por 120 y que tenga unos 5 segmentos por acá, 5 por acá y 30 por este lado. Listo. Edge faces y maximicemos esto. Entonces tengo esta caja y digo, por ejemplo, voy a hacerle un taper a la caja. Entonces hagámosle un taper con una curvita hacia adentro. Luego lo voy a torcer. Entonces hay otro modificador que se llama twist. Entonces lo voy a torcer unos 180 grados. Y luego lo voy a doblar. Bend. Listo. Entonces tengo un modelo X. Si voy a modificar algo en la caja, como ese botoncito está activo, al ir a la caja, él igual me está mostrando qué va a pasar con el objeto con los cambios que le haga a la caja. Entonces si la hago más alta, si la hago más bajita, si la hago más ancha, si le doy más longitud. ¿Sí? Él me va mostrando los cambios a pesar de que estoy modificando la caja. Pero si ese botón no está activo, cuando voy a la caja, él me muestra la caja. Cuando voy al taper, él me muestra el efecto del taper. Cuando voy al twist, me muestra el efecto del twist y solo hasta que llego al bend, me muestra el efecto del bend. Entonces, si ese botoncito no está activo, él me va mostrando el objeto dependiendo de dónde esté. Si está activo, sin importar dónde esté, me va a mostrar con todos los modificadores que tenga ahí para arriba qué va a pasar con el objeto. Entonces, eso es Show End Result. Mostrar resultado final, prendido o apagado. Listo, ahora sí ya con eso los dejo el día de hoy. La próxima semana retomamos con los modificadores. Les voy a mostrar algunos de ellos ya un poco más en detalle. Les contaré qué hacen y bueno, para entender más este funcionamiento de los modificadores sobre las mallas. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, quejas, recursos. ¿Alguna pregunta? Profe, para el trabajo también irían esos modificadores, ¿cierto? O sea, los pueden usar. Incluirlos. Los pueden usar, sí, señor. Ah, ok. Los pueden usar. Recuerden, la próxima semana, al parecer, pues creo que ya es decisión. Nos queda entonces el curso a partir de la próxima semana, los sábados en la noche. Sábados a las 8 de la noche. Pues lo puse a las 8 pensando en que si salen, si tienen actividades, pues no llegarán tan temprano a casa. Entonces por eso dije a las 8 de la noche. Ya si quieren salir de rumba, pues ven la grabación después. Pero entonces a partir de la próxima semana ya quedará el sábado, porque ya el jueves no podré hacer la sesión como hasta ahora. Entonces nos vemos la próxima semana el día sábado a las 8 de la noche. Si algo llegara a cambiar en las votaciones, pues lo avisaremos por ahí, pero por ahora parece que ese va a ser el nuevo horario. ¿Listo? Muchas gracias por acompañarme esta noche. Detengo ya aquí la grabación. Listo, profe.